Diferencia entre la filosofía natural de Democrático y la filosofía natural de Pirú. Es una tesis doctoral publicada en 1841 y después vuelta a publicar en 1902. En esta se analiza en detalle la diferencia y sus consecuencias entre la física de Democrático y Epicuro. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Así todo el movimiento de la conciencia es un retorno, así desde la enajenación en objeto, contra esta reducción subjetiva. Marx sostiene la imposibilidad de reconstruir la naturaleza de la conciencia, atacando tanto el punto de llegada como el punto de partida de hegelianos. Los manuscritos económicos filosóficos. Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Tesis sobre Feuerbach. El defecto fundamental en todo materialismo anterior es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de modo subjetivo. Trabajo, salario y capital. Equivale simplemente a decir que el capital y el trabajo asalariado son dos aspectos en una misma relación. El uno se halla condicionando por el otro, como el usurero por el derrochador y viceversa. Mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suerte depende del capital. La miseria de la filosofía expone los fundamentos del socialismo científico. Fue escrita en 1874 y está dirigida contra las opciones del anarquista Proudhon, filósofo y economista pequeño burgués francés. Marx se pronunció contra la fraseología dialéctica de Proudhon, demostrando que éste no rebasó los horizontes burgueses. Presta gran atención a la crítica de la dialéctica hegeliana y a la elaboración de la dialéctica materialista. Discurso sobre el cambio. En general, el sistema proteccionista es uno de nuestros días conservador, mientras que el sistema de libre cambio es su destructor, coreo de las viejas nacionalistas y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletario. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social. La burguesía y la contrarrevolución. La burguesía y la nueva nobleza, no los de categoría inferior y personas que habían comprobado algún título de nobleza, es decir, compartían su interés en común, querían invertir y convertir todas sus creencias, posesiones de tierra en propiedad de libre de tipo burgués, libre de todas las trabas feudales. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1859. Es específico que las clases sociales se han conformado históricamente a partir del momento en que apareció la división del trabajo y el modelo de propiedad privada, la tensión entre propietario y no propietario o denominadores y fuerzas productivas de origen de lucha a clases. El 18 Brumario de Luis Bonaparte describe que el periódico de 1848, cuando fue proclamada la Segunda República como un momento con tres clases sociales de lucha. Estas tres clases eran por un lado el proletario incipiente, otro los elementos de la burguesía liberal y por último los elementos más reaccionarios de la sociedad. La dominación británica en la India. La Compañía de las Indias Orientales se disolvió y se creó el Raj británico, un sistema colonial a través del cual el gobierno británico mandaba en la India. Los británicos impusieron su idioma, sus costumbres y sus tradiciones, muchos de los cuales todavía se mantienen. Futuros resultados de la dominación británica de la India. Los británicos distribuyeron la civilización hindú al deshacer las comunidades nativas, al arruinar por completo la industria indígena y al nivelar todo lo grande y elevado de la sociedad nativa. España revolucionaria. Una persona excéntrica, lo que él confiere especial interés de las características de la revolución liberal en nuestro país desde 1807. Partiendo de presupuestos básicamente políticos y lejos del mecanismo interpretativo que muchos de sus seguidores han hecho de la metodología marxista, la representación de edición lleva a cabo a Jorge del Palacio. Cuenta con un glosario que resulta una gran ayuda para conocer los personajes, situaciones, instituciones y hechos a los que Marx alude. 1859. Contribución a la crítica de la economía política. Es el análisis teórico de la moderna sociedad burguesa
y presupone, por tanto, relaciones burguesas desarrolladas, relaciones que después de las guerras de la Reforma y las guerras campesinas, y sobre todo después de las guerras de los 30 años, no podrían darse en Alemania antes de que pasen varios siglos. Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Marx pronosticaba que si la exportación y la importación de Inglaterra ascendían a un 50%, el pauperismo descendería a cero. Marx lleva a las masas obreras a la idea de la necesidad de conquistar el poder político y de crear un partido proletario propio, así como de asegurar la unión fraternal de los obreros de los distintos países. Salario, precio y ganancia. En esta obra se indica que el valor y el volumen de la producción aumentan de año en año. Las fuerzas productivas del trabajo nacional crecen y la cantidad de dinero necesarias para poner en circulación esta producción creciente varían sin cesar. El volumen o la magnitud de la producción nacional varía continuamente, no es una magnitud constante sino variable. El Capital es uno de los libros más famosos y controversiales del mundo. También se dice que es la obra maestra del autor. En él delinea el funcionamiento del antiguo sistema económico y construye la base científica de la crítica de Marx al capitalismo. La base del sistema capitalista es la mercancía. Cada mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. La guerra civil en Francia. Solo unos días después de los sangrientos episodios de la Comuna, el 30 de mayo de 1871, Marx presentó al AIT su penetrante análisis de los hechos. Marx trató de explicar el significado trascendental de la Comuna, así como de exponer con trazos vigorosos sus principales conclusiones sobre este trascendental acontecimiento. Acotaciones al libro de Bakunin, El Estado y la Anarquía. Es una original obra crítica y polémica en la que se conjuga la profunda crítica de la doctrina anarquista con el desarrollo en oposición a ellas, de importantes tesis del marxismo sobre el Estado, la inevitabilidad histórica de la dictadura del proletariado y la alianza de las clases obreras como el campesinado como condición indispensable para la victoria de la revolución socialista. Crítica al programa de Gotha. En él se expone por primera vez con claridad y firmeza la posición de Marx frente a la tendencia trazada por La Salle desde que se lanzó la agitación como su táctica, el rigor implacable con que se desmenuza aquí el proyecto del programa, la inexorabilidad con que se expresan los resultados obtenidos y ponen en relieve los errores del proyecto eran polémicos. Obras escritas en colaboración con Engels. La ideología alemana, premisas de las que arranca la concepción materialista de la historia. Marx comienza de premisas que no son dogmas, sino que son reales, parte de las ideas de que el hombre es un ser existente real y que se diferencia de los animales por el hecho de que comienzan a producir sus medios de vida, o sea, produce su vida material. La Sagrada Familia. El libro es una crítica hacia los jóvenes hegelianos y su corriente de pensamiento, muy popular entre los círculos académicos de la época. El título fue sugerido por el editor a modo de una referencia irónica a los hermanos Bauer y sus seguidores. La obra generó una controversia en la prensa y motivó a Bruno Bauer a intentar refutar sus argumentos en un artículo salido al año. Manifiesto del Partido Comunista. Esta literatura fue muy abundante por toda Europa y Estados Unidos hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual comenzó a verse el comunismo como un mal mayor. Hasta entonces encontraremos un gran compendio de literatura que nos intentará explicar los diferentes sistemas económicos que ha habido a lo largo de los siglos y cómo se ha llegado a este momento de la historia. Circular del Comité Central de la Liga Comunista. En ella Marx hace balance de la actuación de la Liga Comunista durante la Revolución de 1848 y analiza, además, cuáles deben ser en adelante las relaciones entre el Partido de la Clase Obrera y el Partido de la Pequeña Burguesía, indicando que todos los partidos, después de la derrota que han sufrido, se llaman republicanos rojos. De la resolución de la Conferencia de Delegados de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En estatutos se menciona que la emancipación económica de la clase obrera es, por tanto, el gran fin al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio, dando como aprobada la resolución que implica que la emancipación social de los obreros está inseparablemente unida a su emancipación política. Las pretendidas secesiones de la Internacional. Las denuncias de la prensa burguesa, así como de las lamentaciones de la política internacional, encontraban un eco de simpatía incluso dentro de esa asociación. En su seno se fraguaron intrigas dirigidas en apariencia contra el Consejo General. Marx los acusa de fomentar el que se confundan en la Internacional con una sociedad hostil. De la carta circular a Abel, W. Liebknecht y W. Breck y otros. En este escrito de una carta circular se muestra una crítica auténtica de estos señores a todo el movimiento hasta nuestros días y por consiguiente, en la medida en que ellos determinan la línea del nuevo periódico y el que se considera el programa auténtico del mismo, se le invitaba a incorporarse a él no solo a otros obreros sino a todos los demócratas honrados.